El cepillo pasó lentamente por su cabello, con movimientos largos atrapando los enredos donde la plata se encontraba con el hollín. Catherine Jun estaba sentada en el borde de la cama, mirándose no al espejo, sino más allá de él, a un lugar donde el viento no cortaba tan fuerte y una mujer podía sentirse valiosa simplemente por respirar. Ella aún no tenía 50 años, pero Clayton había empezado a llamarla su vieja esposa Colonna, como si fuera un título tallado en una lápida. Sus manos todavía eran fuertes. Su piel aún recordaba el calor del sol y la suavidad de la menta silvestre, pero su cabello la delataba, y también el silencio entre ellos. Esta noche, las paredes de la cabina estaban tensas. El tipo que no gritaba, sino que se acurrucaba bajo las tablas del suelo, esperando morder. Clayton estaba sentado a la mesa, con las botas embarradas y la camisa medio desabrochada, masticando su carne como si lo hubiera insultado. Dwan estaba afuera alimentando a los caballos. Como siempre, manos fuertes. Aquel hombre tenía manos tranquilas, de esas que no temblaban. Catalina colocó un plato de hojalata delante de su marido. Él no le dio las gracias. Él nunca lo hizo. ¿Crees que eres mejor que yo ahora? Clayton murmuró sin levantar la vista. Todo ese gris en tu cabeza. ¿Crees que te hace sabio? Ella no respondió. El único sonido era el lento arrastre de la pata de la silla mientras ella se sentaba frente a él. Bebió con fuerza de su taza. Déjalo caer con un golpe sordo. Un hombre tiene necesidades. Ya no los ves. Aún así, ella no dijo nada. No eres más que polvo en un vestido. Eso me dolió. Sonrió para sí mismo como quien está orgulloso de un corte que sangra rápidamente. ¿Quieres ser útil? Te haré útil. Catherine lo observó reclinarse hacia atrás, con las botas sobre el suelo, como si fuera dueño del mundo. Y tal vez en ese tramo de pradera donde la ley llegó tarde y la decencia nunca, él lo hizo. Dwan llamó hacia la puerta. Entra. Ella parpadeó una vez. Sin miedo. Aún no. Solo confusión. Como un ciervo que oye la nieve caer muy fuerte. Dwan entró tan alto que el marco de la puerta le pidió que inclinara la cabeza. Su piel brillaba por el sudor del trabajo. Su camisa estaba empapada a lo largo del cuello y la espalda. Él asintió cortésmente, con la mirada baja, siempre respetuoso, siempre en silencio. Clayton se puso de pie, estirando los brazos. Esta noche, ella es tuya. Las palabras cayeron como una marca de hierro sobre la piel cálida. Dwan no se inmutó, simplemente permaneció allí, erguido, oscuro y quieto. El corazón de Catherine no latía con fuerza. Sonó bajo en su pecho, como cascos en tierra hueca. Ella miró a su marido y luego a Dwan, sin comprender del todo. No fue hasta que Clayton se rió en voz baja y cruel. «Me escuchaste. Llévala al cobertizo. Úsala. Ella ya no es mi esposa». Ella no sabía que un hombre podía convertirse en un arma solo por el modo en que usaba su voz. Dwan no se movió. Clayton se acercó a él y susurró algo que Catherine no pudo oír. La mandíbula de Dwan se tensó y luego se relajó nuevamente. Se dio la vuelta y salió por la puerta. Clayton la miró. «Seguir. Él volverá a hacer de ti una mujer». Ella se puso de pie lentamente, negándose a apresurarse, negándose a dejar que su vergüenza se notara. Si la tuvieran que arrastrar al suelo, lo haría de pie. Afuera, el cielo estaba teñido de un morado. Las estrellas comenzaron a parpadear y abrirse. Cerca del granero se alzaba el cobertizo, un pequeño edificio de madera que antaño se utilizaba para guardar piensos y herramientas. Allí hacía frío, incluso en primavera. Dwan ya estaba dentro cuando ella llegó. Una linterna brillaba suavemente en la esquina. Él no la estaba mirando. Estaba lijando un trozo de madera, largo y curvo, tal vez parte de una mecedora, tal vez algo que nunca tuvo intención de terminar. Ella entró. La puerta se cerró con un crujido detrás de ella. Él no habló, solo señaló una manta doblada sobre una pila de heno en el rincón más alejado. A su lado esperaba una taza de agua. Ella estaba de pie cerca de la pared, con la espalda recta y los brazos alrededor de sí misma. El silencio era insoportable, pero seguro. Dwan no dijo nada, no hizo nada.
Sus manos se movían lentamente a lo largo de la veta de la madera, su respiración tranquila. No estoy aquí para eso, dijo finalmente, con una voz como porcelana agrietada. Lo sé. ¿Y entonces por qué? Porque si me niego, me pegará. Ella asintió una vez. Una mujer que sabía de palizas, no de puños, de palabras, de noches pasadas preguntándose si había hecho algo demasiado pequeño o demasiado grande. El aire olía a virutas de madera, a sudor viejo y a dignidad. No te tocaré, dijo Dwan. Lo sé, susurró ella. Ella se sentó sobre la manta, ajustándola bien a su alrededor. Una corriente de aire frío se coló a través de las grietas de la pared. A lo lejos, un lobo aulló. No tenía hambre, sino que se sentía solo. Siguió lijando, sin apresurarse. Solía querer tener hijos, murmuró sin saber por qué lo decía en voz alta. Hizo una pausa, pero nunca llegaron. Ni uno. Dwan giró la cabeza ligeramente. Sus ojos se encontraron con los de ella por primera vez. Eran profundos, oscuros y sin piedad. Quizás no fue tu culpa. Ella parpadeó. Nadie nunca me dijo eso. Regresó a su trabajo. No quiero decir que no sea verdad, se quedaron así. Dos almas exiliadas por el mismo hombre. Dos vidas hechas para cargar el peso de otras personas. Finalmente, Dwan dejó la madera y se estiró en el suelo, junto a la puerta. No a su lado. Ni siquiera cerca. Ella lo observaba desde el heno. Gracias, dijo ella. Él no respondió, pero su silencio no fue cruel como el de Clayton. Estaba lleno de algo sagrado. En la oscuridad, Catherine dejó que sus ojos se cerraran. El heno le picaba en la espalda. La manta apenas contenía el frío, pero ella no lloró. O tal vez lo hizo y simplemente no se dio cuenta. La linterna silbó levemente mientras el aceite se acababa. Pasaron las horas. En un momento dado, la luna se coló entre las lamas del cobertizo. Dwan se movió mientras dormía, con la mano apoyada cerca de la madera tallada. Ella lo observó, a este hombre que se había convertido en una herramienta, pero eligió la quietud en lugar de la rabia. Pensó en su juventud, en las flores prensadas en los libros y en la primera vez que besó a alguien detrás del establo de la iglesia. Pensó en cuánto tiempo había pasado desde que alguien la hizo sentir vista sin necesidad de ser deseada. Su marido la había arrojado a ese cobertizo como si fuera basura. Pero Dwan le había ofrecido algo que no había tenido en años: seguridad. Cuando el amanecer extendió sus pálidos dedos sobre los campos, el gallo cantó. Dwan se levantó sin decir palabra, como si no hubiera dormido en absoluto. Cogió su leña y salió. La puerta crujió suavemente detrás de él. Catherine permaneció sobre el heno, con la manta hasta la barbilla. Y por primera vez en más de una década, no se sintió sobrante de alguien. Se sentía como una persona, como una mujer, como si la sal y la pimienta no fueran descomposición, sino prueba de supervivencia. Sus dedos rozaron la madera donde él había dormido. Todavía caliente. Ella no sabía lo que hoy le depararía. Pero ella lo sabía. Él podría haberla cogido. Él no lo hizo. Podría haberla enfrentado. Él no lo hizo. Y ella llevaría eso como una insignia secreta. Algo silencioso y fuerte, como Dwan, como la noche, como su propio corazón tranquilo latiendo finalmente de nuevo. Ella había esperado crueldad. Pero lo que encontró en cambio fue misericordia, y la misericordia, aprendería, podía ser más afilada que cualquier espada y más cálida que cualquier fuego. El viento cambió el cuarto día. No en temperatura, sino en sonido. Ya no arañaba las ventanas como un mendigo. Avanzaba lento e inquieto, como si buscara a alguien lo suficientemente valiente para enfrentarse a él. Dwan lo afrontó sin pestañear. Se quedó de pie junto al poste de la cerca, con la camisa empapada, el martillo en la mano y las mangas arremangadas más allá de los codos por el esfuerzo. La lluvia azotaba el suelo a sus pies, convirtiéndolo en barro, pero él trabajaba como un hombre al que no le importaba el peso del mundo. Desde el interior de la ventana de la cabina, Catherine observaba. Ella había pensado llevarle pan de maíz envuelto en tela, tal vez incluso unas cuantas palabras tranquilas. Pero ella estaba allí, con un plato enfriándose en sus manos,
impactada por la visión de él, alto, erguido, desafiante en la tormenta, de espaldas al mundo que lo había encadenado, con los ojos fijos en el poste roto frente a él, como si estuviera remendando algo más que una cerca. Clayton se había ido ese día, a la ciudad, probablemente para beber, alardear y olvidar que alguna vez había tenido una esposa que valiera la pena reclamar. Y así la granja suspiró en su ausencia. Respiró. Catherine salió, el viento tiraba de su chal, el cielo estaba oscuro con nubes bajas. El pan de maíz que sostenía ahora le parecía una tontería. Una ofrenda de un niño. Aún así, ella caminó a través del patio resbaladizo. Dwan levantó la vista solo cuando su sombra cruzó sus botas. Ella no habló al principio. Ella simplemente extendió la tela, con ambas manos ahuecadas como una ofrenda en un altar. Lo tomó lentamente, asintiendo una vez. «No le temes a las tormentas», dijo ella suavemente, mientras sus ojos seguían la lluvia sobre sus hombros. Se encogió de hombros. «Las tormentas no duran. Algunas sí». Dwan se sentó en el poste y desenvolvió el pan, sin comer todavía. Sus dedos, ásperos, llenos de cicatrices, hermosos a su manera, lo sostenían como si valiera más que el salario de un día. «Escuché que Clayton ha estado hablando», dijo sin amargura. «A quien la iglesia del pueblo le dijo que yo estaba demasiado cómodo». Ella miró hacia otro lado avergonzada por mí. Él no lo negó. Catherine se sentó a su lado, cerca pero sin tocarlo. El viento le arrancó el pelo de las horquillas. Hebras de sal y pimienta enredadas como hilos de un río salvaje. «¿Puedo preguntarte algo?». Ella dijo. Él asintió. «¿Me odias por haberme traído ante ti de esa manera?». No. Ella esperaba más, pero él no ofreció nada más. Solo di un pequeño mordisco y lo mastiqué lentamente. Ella miró sus manos. «Deberías. No te trajiste». Auguste los empujó y ella se estremeció. Dwan se puso de pie, se quitó la camisa empapada y se la puso sobre los hombros. Olía a cedro, a caballo y a tormenta. Le quedaba demasiado grande y era demasiado cálido y tuvo que tragarse el nudo repentino que se le formó en la garganta. No volvió a sentarse. Acabo de regresar a la cerca, con el martillo firme y los músculos tensos con un propósito. Esa noche, hirvió hierbas en agua y llevó el té al cobertizo. Dwan estaba trabajando a la luz de la lámpara, tallando madera con gracia y serenidad. «¿Qué estás haciendo?». Ella preguntó. «Algo que mola», dijo. «Por el hijo que no tendré». Ella parpadeó. «Mi mujer», dijo después de una pausa. «Antes de este lugar. Ella murió en el parto. Y el bebé también lo hizo». Catherine sintió que el dolor se instalaba en sus huesos. «Perdí 3», susurró. Dejó de tallar. Nunca pasaron del tercer mes. Se quedaron en silencio. Ni lástima, ni dolor, solo el tipo de silencio que comparten dos personas cuando el pasado ya ha quemado todas las cosas ruidosas. Ella le entregó el té. Él lo tomó con cuidado, sus dedos rozando los de ella lo suficiente como para generar calor en el frío. «Quiero ayudar», dijo ella. «Con el tallado, con cualquier cosa. Estoy cansado de estar sentado quieto». A la mañana siguiente, ella lo siguió hasta el granero. Le mostró cómo torcer el alambre para la puerta del corral, cómo acariciar el cuello del alcalde de una manera que le permitiera ganarse su confianza. Sus manos, antes delicadas e inútiles, comenzaron a agrietarse y oscurecerse. Y sin embargo, nunca se sintió más viva. A veces Dwan asentía en señal de aprobación. Ni elogios, ni cumplidos, solo un reconocimiento silencioso. Él le talló una cuchara. Una noche, lo dejé en el estante de la esquina del cobertizo. Ninguna nota, solo madera de cerezo pulida curvada como una luna creciente. Ella lo mantuvo como un secreto. El pueblo lo notó. Una tarde, Catalina pasó por el mercado. Delilah Carter, envuelta en encaje moral y juicio, miraba con los ojos entrecerrados. «Te has acostumbrado a vivir entre los animales», oí decir con una voz empalagosa pero cortante. Catherine no respondió. «Dicen que tu marido te entregó como a una mula. Pero las mulas no se sonrojan cuando el esclavo pasa caminando». Las palabras ardían,
pero Catherine no dijo nada. Ella simplemente colocó su moneda en el mostrador y se fue con su flor. De camino a casa, vio a Dwan transportando leña. El sol le golpeaba los hombros como bronce vertido sobre fuerza. Él no levantó la vista, pero ella sabía que la había visto. Esa noche, Catherine tomó la cuchara y removió el té para ambos. Bebieron en silencio, y cuando ella se rió solo una vez por algo que él murmuró sobre las cabras, la miró como si el sol hubiera salido temprano, pero nada en el oeste permanece suave por mucho tiempo. Clayton regresó con rabia, aferrándose a sus botas. Encontró a Dwan solo cerca del granero y lo golpeó en la espalda con un látigo destinado a bueyes. ¿Crees que puedes encantar a mi esposa, muchacho? Dwan no gritó. No levantó una mano. Catherine salió corriendo de la cabaña y gritó para que se detuviera, pero Clayton se giró y la empujó al suelo. Él escupió. Se arrastró hacia Dwan, cuya respiración era entrecortada y superficial. Su espalda sangraba a través de su camisa. Sus manos permanecieron a los costados. Dilo, gruñó Clayton, elevándose por encima. Di que me perteneces. Dwan la miró fijamente. No pertenezco a nadie, dijo. Y en ese momento, Catherine sintió que algo cambiaba. No en el viento, sino en su pecho. Más tarde esa noche, después de que Clayton se desmayara borracho en el porche, ella se arrastró hasta el cobertizo. Dwan se sentó erguido, con el dolor grabado en sus hombros y el rostro ilegible. Ella se arrodilló a su lado y lavó sus heridas con agua tibia y hierbas. Sus dedos temblaban, pero trabajaba con cuidado. Se estremeció una vez, no de dolor. Por su bondad. Lo siento, susurró. No blandiste el látigo. No, pero me quedé demasiado tiempo. Dwan la miró, realmente la miró, y dijo, viniste ahora. Eso fue suficiente. Cuando ella se fue, le puso la manta más apretada alrededor de él de lo que él la había hecho esa primera noche. Afuera el viento aullaba, haciendo vibrar las paredes del cobertizo. Pero dentro había calidez. No de la lámpara, no del fuego, de algo más lento, algo ganado. A la mañana siguiente, Catalina se levantó antes del amanecer. Se puso las botas y se ajustó bien el chal. Pasó junto al hombre que dormía en el porche y salió al cobertizo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque allí era donde comenzaba el día. Ella no sabía qué sería de ella, de ellos, pero sabía esto. El hombre que se enfrentó al viento nunca se inclinó ante él. Y ahora ella tampoco lo haría. El porche no les pertenecía, ni legalmente, ni por nombre, ni por papel firmado en la ciudad con tinta y caras engreídas. Pero de todos modos se convirtió en suyo. En las horas tranquilas entre las tareas y el juicio, cuando el sol se extendía bajo y amable sobre las llanuras y el tiempo se atrevía a suavizarse, Dwan había arreglado el columpio la segunda semana de primavera, había reemplazado la cadena oxidada, lijado el asiento, engrasado los clavos para que no crujiera con cada movimiento. Catherine había observado desde la puerta, con un trapo en la mano y el corazón haciendo algo extraño, algo que revoloteaba como un viejo encaje levantado por el viento. Hacía años que no se sentaba en un porche. Así no, para no descansar. No al lado de un hombre que la vio sin necesidad de reclamarla. La mayoría de las noches, después de la cena, se encontraban allí, solo dos siluetas encajadas en el borde de una cabaña que contenía demasiada historia y muy poca paz. Dwan traería un cuchillo de tallar y un trozo de madera. Catalina traería té y silencio. Ese silencio, con el tiempo, había aprendido a decir cosas. Una noche, le entregó la pieza tallada. Era un gorrión, con las alas plegadas, lo suficientemente pequeño como para sostenerlo en la mano. Para tu estante, dijo. Ella le dio la vuelta lentamente. ¿De qué está hecho? Desecho de pino, igual que el columpio. Ella sonrió débilmente. Entonces somos compatibles. El columpio del porche se balanceaba lenta y constantemente. El viento pasaba como un himno. Solía sentarme en los porches antes de casarme con Clayton, murmuró. En el porche de mi padre había enredaderas que trepaban por las barandillas, salvajes y rebeldes. Él dijo, si algo intenta con tanta fuerza escalar, debes dejarlo. Dwan no interrumpió,
solo escuchó con todo su cuerpo. Esa era su manera. Él no solo la miró. Le dio la sensación de estar sostenida sin brazos. ¿Crees que las vides se cansan? Ella preguntó suavemente. Miró hacia el horizonte. Crecen donde pueden. Ella asintió, parpadeando ante algo cálido en sus ojos. Sus momentos fueron pequeños, pero cosieron cosas dentro de ella que se habían desenredado hacía mucho tiempo. No hubo grandes gestos, ni declaraciones, pero un día le enseñó a lijar la madera, le mostró cómo la veta podía guiar tu mano si la dejabas. Sus dedos, que antes solo servían para bordar y usar tazas de té, empezaron a comprender su utilidad. Él decía, aquí, y colocaba el bloque de madera en su palma. Luego guió su muñeca una vez, suavemente, y la dejó ir. Ella practicaba sola en el cobertizo por la noche. A veces miraba las yemas de sus dedos en carne viva y se sentía orgullosa del dolor. El orgullo había sido ajeno a ella durante demasiado tiempo. Ella empezó a reír más, solo pequeñas respiraciones de diversión. Una vez incluso se burló de él porque tenía una pata de silla torcida. No todos nacemos siendo muebles, respondió secamente. Pero no todo fue amable. La gente del pueblo había comenzado a observarla más de cerca. Lo sintió en el Morcantile cuando el silencio cayó tras sus pasos. Lo escuchó en la voz tensa de Delilah Carter en la iglesia cuando mencionó el designio de Dios y la importancia de apegarse a su especie. Y aunque nadie se lo dijo a la cara, lo vio en la forma en que los chicos miraban a Dwan como si fuera una pregunta que nadie se atrevía a responder. Una tarde, entró en la oficina de correos. Una mujer dio un paso atrás como si llevara una enfermedad. «Has caído muy bajo», susurró la mujer. Catherine la miró directamente a los ojos y respondió, «Entonces tal vez la vista sea más clara desde aquí abajo». Ella ya no se inmutó. La vergüenza había perdido sus dientes, pero los susurros encontraron su camino hasta Clayton. Una noche llegó a casa de mal humor, escupiendo polvo y furia. «Sonríes demasiado estos días», dijo. Ella no dijo nada. «¿Tienes un negro que te hace sentir linda?» Ella se volvió hacia él, con los ojos afilados como el pedernal. «Él me hace sentir visto». Clayton la abofeteó. Ella se tambaleó pero no cayó. Más tarde esa noche, Dwan la encontró en el corral, mirando las estrellas. Su mejilla estaba amoratada y aún no había adquirido color. Él se quedó a su lado pero no preguntó. «Solía pensar que el silencio me protegía», dijo. Él se quedó quieto. «Ahora creo que el silencio simplemente le dio más espacio para llenar». Dwan habló en voz baja. «Ahora tienes tu voz». Ella asintió. «Simplemente no estoy seguro para quién usarlo». Él no respondió. No lo necesitaba. Al día siguiente le entregó un libro, una copia desgastada de los Salmos. Ella abrió la página en la que él había marcado. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. «Ya no creo mucho en las escrituras», dijo en voz baja. «Entonces cree en lo que quiso decir», respondió Dwan. Regresaron al porche esa noche y se sentaron un poco más cerca que antes. El columpio no crujió. El sol se puso tras las colinas doradas y silenciosas. «Sigo esperando que alguien me diga que no pertenezco aquí», dijo ella. Dwan exhaló lentamente por la nariz. «Quizá no». Ella lo miró. «Pero aquí estamos». Esa noche, no regresó al cobertizo. En cambio, se sentó junto a la puerta de la cabaña hasta el amanecer, observando los campos como si algo pudiera suceder. Cuando abrió la puerta por la mañana, vio la manta sobre sus hombros y en su regazo, su gorrión tallado, todavía arropado, todavía a salvo. El día transcurrió tranquilo, demasiado tranquilo. Y entonces, justo antes del anochecer, Clayton regresó más rápido de lo esperado. Los vio en el porche. Vio a Dwan cerca de ella. Vio sus ojos suaves con algo que no era miedo. Su rabia aumentó como un pincel seco que prende fuego. «Te sientas en mi porche como si te lo hubieras ganado», espetó, arrastrando las palabras. Dwan se levantó lentamente. «Te sientas a su lado como si fuera tu marido». Catherine también se levantó, con la voz tranquila. «Este porche no es tuyo». «Ya no». Clayton se abalanzó, pero Dwan lo atrapó a mitad del golpe,
le sujetó la muñeca y la soltó sin hacerle daño. Esa restricción, esa compasión, fue más insultante que un puñetazo. Clayton retrocedió. «Te arrepentirás de esto». Siseó. Los dos. Se giró y regresó a la cabaña tambaleándose, cerrando la puerta de golpe. Las manos de Catherine temblaban, pero no de miedo, sino de algo eléctrico. Dwan observó el cielo, que ya oscurecía. «Deberíamos estar listos», dijo. Ella no preguntó qué. Ella ya lo sabía. El porche no les pertenecía. Pero tampoco la vergüenza, y si había de venir la guerra, que viniese. Se habían enfrentado a algo peor que el fuego. Ahora se tenían el uno al otro, y nadie podía quitárselos en silencio. El pueblo lo sabía. Antes de que el predicador lo dijera en oración, antes de que Delilah Carter lo susurrara a través de su mandíbula encorsetada, antes de que el sheriff cruzara los brazos y decidiera no darse cuenta, el pueblo ya lo sabía. Fue en la forma en que Catherine June comenzó a caminar. No más rápido, no más silencioso, sino más recto, como si recordara la forma de su propia columna. Estaba en la forma en que Dwan se paró cuando ella se acercó, no como un sirviente, no como mano de obra, sino como alguien que valía la pena encontrar a mitad de camino, y estaba en la galleta. Una tarde cálida, lo colocó en una servilleta de tela y se lo llevó al granero. Se estaba cepillando un cepillo de dientes, con las mangas arremangadas y los brazos relucientes de polvo y sudor. Ella no dijo mucho, simplemente se lo entregó. Él lo tomó con ambas manos, asintiendo como si le hubiera pasado algo sagrado. Delilah lo había visto desde su cochecito y redujo la velocidad lo suficiente para captar el momento. Al atardecer, las lenguas se movían más rápido que los caballos. Clayton regresó al día siguiente, con el rostro duro como una roca y su orgullo herido sin posibilidad de reparación. «Está en el granero dándole galletas», le espetó al sheriff, quien se limitó a suspiró y se frotó las sienes. «Ella es tu esposa, Cla. No es problema de la ley. Él es un esclavo». La voz del sheriff bajó. «Él todavía es un hombre». Clayton se fue sin su whisky. Esa noche no durmió. Catherine lo oyó caminar de un lado a otro, con sus botas sobre pino, lento y lento. Ella permaneció en silencio hasta que él irrumpió por la puerta justo antes del amanecer. «Me has avergonzado». Ella levantó la vista de su taza de té. «Yo era tuyo cuando me vendiste como ganado. Nunca te han vendido. Simplemente no aceptaste el pago». Él le quitó la taza de la mano de un golpe. Se hizo añicos como algo simbólico. Ese domingo la arrastró a la iglesia. La congregación se abrió como el mar rojo. Dwan estaba de pie cerca de la parte trasera, con los brazos cruzados y la mirada tranquila. Llevaba una camisa limpia. Se había peinado el cabello. Catherine caminaba junto a su marido, con la barbilla en alto, aunque le dolía la muñeca por el agarre que él le había dado. El predicador era Mitzmon. Clayton marchó hacia el frente. «Tengo un asunto que necesita ser tratado», ladró. El predicador hizo una pausa y asintió de mala gana. «Esta casa pertenece a la verdad. Ella se ha contaminado con ese ciervo negro que todos tenéis cerca de mi granero. Mi esposa, mi nombre». Los jadeos se extendieron como calor por toda la habitación. Catherine sintió que su piel ardía, pero no se inmutó. «Ella le deja tocarla», continuó Clayton. «Ella lo alimenta, le habla, sonríe como si ya no fuera mía». El silencio que siguió fue largo y terrible. Delilah Carter se puso de pie. Ella avergonzó el diseño del Señor. El predicador se ajustó el cuello. «Esta es una afirmación seria». Dwan dio un paso adelante. No rápido, no orgulloso, solo constante. «La toqué solo con amabilidad», dijo. «Si eso es pecado, entonces que así sea». Clayton se giró con el puño levantado, pero Catherine se interpuso entre ellos. Ella no lloró, no suplicó. «Tiene más de Dios en su silencio que tú en tus gritos», dijo. La sala se congeló. Clayton le golpeó la cara con la palma de la mano. Un grito ahogado colectivo, pero nadie se movió para detenerlo. Dwan dio un paso al frente. El predicador levantó la mano. «Aquí no», advirtió. «No en la casa del Señor». Catherine se quedó de pie,
con las mejillas rojas por algo más que la bofetada. Ella sostuvo la mirada de cada persona allí. Todos lo ven, dijo, y no hacen nada. Un niño lloró en el último banco. Una mujer sollozó, pero nadie dio un paso adelante. Dwan llegó a su lado y le ofreció el brazo. Ella lo tomó. Juntos caminaron por el pasillo, pasaron las puertas de madera hacia la amplia e implacable luz del sol. Las puertas se cerraron tras ellos como un veredicto. A partir de ese momento el pueblo se volvió más frío. En el Morantile nadie le pesó el azúcar. En el pozo, los cubos fueron levantados antes de que ella llegara. En silencio la echaron fuera, y ella en silencio soportó. Dwan trabajaba en los campos como si nada hubiera cambiado, pero algo había cambiado. Miraba más a menudo hacia la carretera y dormía más ligero. Una mañana, Catalina encontró una cruz quemada en el borde de la propiedad. Solo ceniza y madera y el olor del odio. Dwan lo enterró. Ella plantó salvia allí. Clayton comenzó a desaparecer más y más días a la vez. Regresaría más malvado, más sudoroso, lleno de un resentimiento silencioso que hervía bajo su piel. «Recuerda mis palabras», le dijo una vez. «El pueblo no lo olvidará». «Espero que así sea», respondió ella. «Se olvida de todo lo que importa». Casi la golpeó de nuevo, pero no lo hizo. Dwan comenzó a construir un segundo cobertizo más lejos de la casa principal. No esconderse, sino prepararse. «¿Crees que vendrán?». Ella preguntó. «Ya lo hicieron», dijo. Se refiere a la iglesia, se refiere a las escaleras, se refiere a la cruz quemada. Catherine comenzó a dormir con sus botas cerca. Pero todavía hubo momentos en que la alegría vivía. Bailaron una vez en el granero después de que alimentaron a los caballos. Un disco de violín que sonaba débilmente desde un manivela. A ella ya no le quedaba gracia en los huesos, pero a él no le importaba. Él guió con 2 dedos y una sonrisa. «Eres más ligero de lo que pensaba», dijo. «Y pesas más de lo que pareces», bromeó. Ellos se rieron. Real, profundo, desafiante. El amor en un lugar así era más que supervivencia. Era rebelión. Pero la rebelión tiene un precio. Llegó una tarde, cuando las nubes estaban demasiado bajas y los pájaros desaparecieron temprano. Catherine estaba en el porche. Los columpios se mecían con su respiración. Dwan había ido a cortar leña cerca de la cerca. Clayton entró con 2 hombres, rostros que no reconoció. Manos ásperas, ojos como botellas rotas. Se quedó de pie mientras desmontaban. «¿Qué es esto?», preguntó. «Una ruina». Clayton se burló. Un hombre sostenía una cuerda. El otro tenía un rifle. Dwan los vio y soltó el hacha. Caminó hacia la cabaña, lento y deliberado. Catherine se interpuso entre ellos y el porche. «Vete. Hazte a un lado, mujer». El fusilero gruñó. Clayton sonrió. «Ella no pertenece a nadie. ¿Recuerdas?», se lo dijo ella misma. Dwan se detuvo a su lado. «¿Vas a matarme delante de ella?», preguntó. Clayton se acercó. «Voy a reclamar lo que es mía». Catherine no se movió. «Ya lo perdiste». En ese instante, algo tácito pasó entre los 3. El hombre de la cuerda dudó. «No dijiste nada sobre que ninguna mujer hiciera guardia», murmuró. Clayton gruñó. «¿Le tienes miedo?». Dwan se removió. «No», dijo el hombre. «Me da miedo lo que hace una mujer cuando no tiene nada que perder». El fusilero bajó el arma. Dwan exhaló. Clayton se quedó mirando, con la furia ardiendo en su garganta, pero no podía moverse. No con los demás dándole largas. No con ella tan quieta. «Cobardes», siseó. Y así, se fueron. No rápido, pero con la derrota de hombres que no habían logrado romper lo que creían que ya estaba roto. Clayton fue el último en girarse. «¿Crees que ganaste?», espetó. «No», dijo Dwan. «Simplemente dejamos de perder». Esa noche, Catherine no durmió. Se quedó de pie en el borde del porche hasta que la luna se puso. Dwan se unió a ella, envolviéndola con el chal sobre los hombros. «¿Y ahora qué?», preguntó. Él miró hacia las colinas. «Nos vamos pronto».
Su corazón se encogió. Juntos. Él asintió una vez. Si quieres. Y por primera vez en su vida, se enfrentó a una decisión que era solo suya. No dada, no forzada, no sobrevivida, solo ofrecida. Y aunque el camino por delante era salvaje y ancho, su corazón susurró algo firme. Tal vez el amor no es aquello en lo que caes. Tal vez es aquello que te rodea. Partieron al amanecer. No como fugitivos, sino como peregrinos. El cielo se abrió rosado y suave sobre ellos, una bendición después de tantos cielos nublados. Catherine Jun llevaba su chal ceñido sobre los hombros, las botas bien atadas, una pequeña cartera a la espalda. Dentro, su gorrión tallado, una cuchara de salvia silvestre seca y una Biblia sin páginas marcadas, solo una. Duan caminaba a su lado, alto e inmóvil, cargando poco más que un saco de dormir y las herramientas de sus manos. Su mirada permanecía al frente. Su puerta nunca se apresuró. No hablaron hasta que pasaron la última valla. «Correo. ¿Dónde también?», preguntó ella. Él miró hacia los árboles donde la tierra se curvaba como una pregunta. «A un lugar más tranquilo», dijo. Caminaron hasta que el pueblo se convirtió en una mancha de tejados y humo tras ellos. El terreno se abría de par en par. Campos vacíos, pozos abandonados, un viejo sendero usado por tramperos y gente que ya había perdido demasiado. Al segundo día, les salieron ampollas en los pies. Al tercero, les faltaba comida. Pero Catherine no miró atrás ni una sola vez. De noche, acampaban bajo las estrellas. No por calor, sino por la verdad, porque allí, envueltos en la quietud del cielo, todo parecía honesto. Su edad, sus cicatrices, la extraña paz entre ellos. Duan encendía fogatas como si hubiera nacido para ello. Las chispas surgían como una plegaria, le dijo Catherine una vez en un susurro. Solía pensar que el amor tenía que anunciarse. Fuerte, con besos y lágrimas. Estaba equivocada. Él asintió. Las cosas fuertes se desvanecen. Compartían pan cuando lo tenían, bayas silvestres cuando no. Una vez atrapó un conejo. Lo cocinó al fuego. Ella cerró los ojos. Cuando comía, no por culpa, sino por gratitud. Hacía 20 años que no la alimentaban con esmero. Al quinto día, llegaron a una loma que dominaba la cuenca del río, azul como la verdad, serpenteando profundamente como venas. Y allí estaba, una choza, desgastada, con el techo medio hundido, los restos de un hogar esperando ser recordados. Duan se detuvo y la estudió. Esto podría funcionar, dijo. Catherine miró a su alrededor. Sin senderos, sin observadores, solo viento, cielo y tiempo. Ella asintió. Ya funciona. Pasaron las siguientes semanas reparándolo. Él arregló las vigas. Ella limpió el suelo. Juntos construyeron un porche, no grande, ni siquiera plano, pero lo suficientemente ancho para 2 sillas y silencio. Él grabó su nombre en el poste. Catherine Jun, bien escrito, de forma lisa. Pasó los dedos sobre él y luego grabó junto a él. Duan, sin apellidos, sin dueños, solo ellos. Plantaron cebollas y maíz en un arriate torcido, colgaron hierba seca cerca de la puerta, encontraron alegría en lo cotidiano. A veces se sentaban lo suficientemente cerca para su brazo para apoyarlo contra el suyo. A veces no lo hacían. Una noche, después de cenar, Duan le entregó algo, un papel doblado, sucio por los bordes. Ella lo abrió. Un papel de la libertad. «Ya lo has tenido», pidió hace tiempo. Antes no era seguro llevarlo. «¿Es real?», asintió. «Eres un hombre libre». «Siempre lo fui», dijo. «Pero ahora la ley me acompaña». Ella sonrió y se llevó el papel al pecho. «Te habría amado de todas formas», dijo. Sus ojos se suavizaron. «Lo sé». Entonces llegó la lluvia de primavera. Semanas de ella. Suave, luego fuerte, luego suave de nuevo. La cabaña se mantuvo firme. Su jardín creció. Y entonces llamaron. No fuerte, solo un puño. 3 veces Duan intentó abrir la puerta. Catherine estaba detrás de él. Sin aliento. Un niño pequeño, de unos 12 años,
empapado hasta los huesos, temblando. ¿Eres el hombre llamado Dwan?, preguntó. Lo soy. El pueblo habla. Dijo que te escapaste con la esposa de un colono, que hay una recompensa. El corazón de Catherine se encogió. Dwan se arrodilló. ¿Traes a otros contigo? No, señor, pero vienen otros. Hombres del Serif, tal vez más. Catherine dio un paso adelante. ¿Tienes hambre? El chico parpadeó un poco. Ella le dio pan y manzana seca, envueltos en un paño. Corre hacia el otro lado, dijo Dwan. No te detengas en 3 millas. No mires atrás. El chico asintió. No pareces malo. Dwan sonrió lentamente. Eso es porque no somos el chico que queda. Comida bajo el brazo, cabello goteando. Esa noche no durmieron. Empacaron poco, solo lo que importaba. Dejaron el jardín, las sillas, los nombres grabados en el porche. Llegaron a los árboles antes de que llegaran los perros. 3 jinetes, 1 con una linterna, 2 con rifles. El sheriff entre ellos, Dwan Freeman. Llamó el sheriff. Tienes 2 opciones. Ven con nosotros en silencio o entramos en voz alta. Dwan se detuvo y se giró. Lentamente. Catherine agarró su mano, la apretó fuerte. El sheriff desmontó. Estás ocultando algo robado, le dijo. No soy propiedad de nadie, dijo ella. Les hizo un gesto a los hombres. Llévensela. Uno avanzó. Dwan se interpuso. El hombre levantó su rifle, pero Dwan no se inmutó. El segundo dudó. No es asunto tuyo, ladró el sheriff. Es mi hogar, dijo Dwan. El primer hombre levantó su rifle, pero antes de que pudiera apuntar, el chico de antes salió de entre los árboles gritando. Está embarazada. El mundo se detuvo. Todos se quedaron paralizados. Catherine abrió los ojos de par en par. ¿Qué? El chico señaló. Lleva un hijo suyo. Por eso corrieron. No era cierto, pero hizo dudar a los guionistas. Les hizo mirar su vientre. Les hizo pensar. El sheriff escupió. Una hija bastarda. No cambies nada. Dwan apretó la mano de Catherine con más fuerza. Dije, váyanse, les dijo a los guionistas. El sheriff levantó su arma y Catherine se interpuso entre ellos. Matan a él, dijo ella. Tendrás que matarme. El segundo hombre bajó el rifle. No miente, susurró. Mírala. Catherine levantó la barbilla. El chico asintió con fiereza. Apenas se nota. Dwan no habló. Solo respiró. Lentamente. Seguro. El sheriff maldijo. Esto no ha terminado. Y luego se fueron. El chico sonrió. Supuse que necesitaban una razón. Catherine lo abrazó. Dwan susurró. ¡Qué listo es ese! Regresaron juntos a la cabaña. El porche aún conservaba sus nombres. El columpio seguía allí. El jardín aún florecía. Bailaron de nuevo esa noche. Sin música, solo latidos. Después, encendió una linterna y se sentó a su lado en la cama. ¿Serás mía?, preguntó. Ya lo soy, pero como es debido. Mi nombre, mi voto, mi aliento. Ella asintió. Él talló un anillo de cedro. Ella talló uno de cordel. Dijeron, no hay votos más que este. Te veo, como eres, como has sido, como serás. Y lo sellaron con las manos unidas a la luz de la luna. Nunca más fueron perseguidos. Tal vez el sheriff conoció la vergüenza. Tal vez los escritores difundieron historias que se desdibujaron. Tal vez a nadie le importó después de que pasara suficiente tiempo. Pero Dwan y Catherine vivieron. No ruidosamente, no perfectamente, sino de verdad. Y los domingos ella horneaba. Él construyó un nuevo porche, más sólido, más amplio. La gente comenzó a pasar. Perdidos, solitarios, cansados, y siempre se iban mejor porque el amor vivía allí. Amor que no tenía nombre. Amor que una vez se llamó pecado, pero se sentía como domingo. Y una mañana de primavera, ella sostuvo a una niña, no de su vientre, sino a una niña Lakota, huérfana y traída a la puerta en una tormenta. Catherine la envolvió en una colcha y susurró, ahora estás a salvo.
Dwan observó desde la puerta, con ojos cálidos. No hablaron de legado. Lo vivieron. El porche permaneció lleno de historias. El columpio nunca vacío. La vergüenza olvidada. El pecado perdonado. Los nombres de Dwan y Catherine June pronunciados solo con reverencia. No porque fueran santos, sino porque eran humanos y eligieron el amor. Cada día lo llamaban pecado. Pero el porche nunca juzgó. Los árboles nunca susurraron. El viento nunca dio la espalda. Y si alguna vez te preguntas cómo se ve el amor cuando el mundo dice que está mal, imagina dos manos curtidas por el marrón, suave y blanco, unidas como una oración. Eso es todo lo que siempre fue. Y eso es todo lo que siempre tuvo que hacer.